Seguim en aquesta segona hora de programa, 9:39 minuts, i seguim amb un nou protagonista, ¿no? Un nou convidat, invitado que tenemos aquí presente en estos estudios del Parvi de Palma, de Canal 4. Nos acompaña Juan Negreira. Él es uno de los autores de este libro que pueden ver aquí en sus pantallas, aquellos que nos siguen a través de la televisión, un libro que se ha editado hace muy pocos meses, ahora nos lo explicará él, Contra el comunismo, la Legión Azul en Estonia. Es un libro escrito por nuestro invitado, Juan Negreira, pero juntamente con Carlos Caballero, Pablo Sagarra, Enrique San Martín y Lucas Molina. Señor Negreira, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, me decía antes de empezar esta entrevista que en otra ocasión estuvo hablando en este medio de comunicación también sobre esta Legión Azul, pero me ha dicho que hace 38 años. 37. 37. En el año 91, junto con otro de los autores, con Carlos Caballero, participamos en aquel programa fantástico de debate que teníais, que era El Rafarit, si no recuerdo mal, y estuvimos hablando tranquilamente durante una hora con Antonio Alemán, que era descendiente directo de uno de los comandantes de la División Azul, y nuestro querido y añorado Juan Ackerman, que fue el teniente intérprete de tanto de Muñoz Grandes como de Esteban Infantes. Presentación de Contra el comunismo, la Legión Azul en Estonia, hoy a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Cansalas. ¿Qué encontramos en este libro? ¿No? Este libro Contra el comunismo, la Legión Azul, si abrimos sus tapas, es un libro además de tamaño importante, tapa dura, una edición de calidad. Es verdad que vemos muchas fotos, muchas imágenes. ¿Qué descubrimos en el interior de este libro? Bueno, hay que decir una cosa, y es que tanto este libro como este del año pasado, que era sobre Letonia, es el resultado de la vocación y la pasión de un grupo de historiadores que nos hemos juntado y decidimos recorrer en el Báltico todos aquellos sitios donde había estado tanto la División Azul como la Legión Azul. Y quiero hacer una puntualización que hoy en día creo que es importante hacerla. Todo de nuestro bolsillo, cero subvención y cero ayuda. O sea, esto es el resultado de la pasión y el cariño por el tema que hace que nosotros mismos nos autofinanciemos. El año pasado recorrimos, como he dicho, Letonia, concretamente Riga, los sitios donde estuvieron los divisionarios, todos y cada uno de los lugares donde estuvieron. Cuando dices que recorrieron es que hicieron un trabajo prospectivo sobre el terreno. Por Sí, estuvieron allí. Arqueología de territorio, que incluso publicamos este mapa, que si alguno va allí puede encontrar en cada uno de los puntos qué había exactamente relacionado evidentemente con la División Azul. Este año, en marzo de este año, fuimos a Estonia, estuvimos recorriendo el país, evidentemente saliendo desde Tallinn, para seguir los pasos de la Legión Azul, que fue la unidad que relevó a la División Azul durante unos escasos meses, pero consideramos interesante seguir su recorrido y es lo que hemos plasmado en este libro, no solo la historia de la Legión Azul, no solo su organigrama, cómo estaba compuesta, sino todos y cada uno de aquellos lugares, digamos, que tuvieron una cierta relevancia en su periplo por Estonia. ¿Y qué era la Legión Azul, señor Juan Negreira? ¿No? Porque aquellos que quizá no estén muy puestos en la historia, ¿qué era la Legión Azul? La Legión Azul, muy brevemente, fue el relevo de la División Azul, cuando por motivos diplomáticos y por motivos políticos que nos llevaríamos a extender mucho, España decide retirar la División Azul, deja una pequeña unidad, 2000 y pico hombres, concretamente 3 banderas, lo que se llamaba 3 banderas, como relevo, como testimonio de España en la lucha contra el comunismo. ¿Por qué digo en la lucha de España contra el comunismo? Porque conviene aclarar que tanto la División como la Legión Azul no fueron a luchar con Alemania en sus diversos frentes, sino como única condición era combatir contra el comunismo en Rusia. Entonces ellos quedaron hasta, si no recuerdo mal, finales de marzo, ya del 44, donde en Estonia está la foto del sitio incluso donde ya se disuelve y es repatriada y ya termina la presencia oficial de España en la zona de combate.
Vemos esa portada, que es el momento en el que se retiran, entiendo, las tropas. No, ¿o no? no, al revés, esto es cuando llegan a Estonia. Cuando llegan a Estonia, ¿no? Que vemos cómo bajan de esos vagones de madera del tren, bueno, la zona y el suelo nevado, y portando esa bandera de España, ¿no? ¿Y cuántos españoles formaron parte de esa? Me ha dicho usted, unos 2.000 aproximadamente de esa Sí, Legión Azul. vamos a redondeando unos 2.500. ¿Y había mallorquines o baleares? Sí, había 33 baleares. De estos 33, uno caería allí, moriría allí en combate, y otro sería hecho prisionero y no regresó a España hasta el año 57. Tengan en cuenta que el Seviramis, con la repatriación de la División Azul, volvió al 53. Él, por otros motivos, no regresaría hasta el año 57. Y usted hace hincapié, lo ha comentado, en que no forman parte del ejército alemán, por decirlo de alguna manera. Del ejército sí, no de la política de expansión o de la política alemana, sino ellos al principio, cuando se creó la División Azul y salió la Comisión Española Alemania para negociar con Alemania la creación de la unidad, había dos condiciones muy importantes. Una, solamente combatirían en el frente ruso, es decir, contra el comunismo, y la segunda es que tendría su propia legislación militar. Los españoles era la única división de todo el ejército alemán que tenía su propia legislación militar. Por tanto, si los alemanes detenían a algún español, tenían la obligación de entregárselo a los españoles para que ellos ya le dieran el curso correspondiente. Vemos que es un libro con profusión de imágenes, de documentos gráficos. ¿Cómo han conseguido todos estos documentos? Hay muchas fotografías, sí, evidentemente, pero hay fotografías. Aunque figuremos 5 autores, en realidad fuimos un equipo de 11 personas que cada uno con su especialidad fue aportando luego el material para hacer el libro. Algunos aportaron desde fotografías de época, evidentemente todas las fotografías que se hicieron durante el viaje, y otros, pues como Carlos Caballero, Lucas Molina, Pablo Saguerra, aportaron sus conocimientos, que son muchos y muy amplios, sobre el tema de la división y la Legión Azul. Es un libro muy completo, es un libro que cualquier persona que ahora quiera visitar Estonia siguiendo los pasos de la Legión Azul, con este libro lo va a tener facilísimo. Igual que los que quieran visitar Letonia, concretamente Riga, siguiendo los pasos de la División Azul, con este libro también lo tienen ahora muy, muy fácil. Esto es la editorial Galland Books, quiero repetirlo, Galland Books, que está haciendo un trabajo estupendo. Es una editorial, como he dicho al principio, que trabaja con gente apasionada sobre el tema, con gente que no cobramos ni un euro de subvención y por tanto somos totalmente libres de escribir lo que queremos, que hoy en día, con la que está cayendo, con el intento de control, con el control del relato y con el control de la historia, nosotros de una forma totalmente transversal salimos de ahí y nos manifestamos muy libremente en lo que consideramos que fue y lo que ocurrió. Es una colección, diríamos de alguna manera, o este libro se ve complementado por otro que ya han sacado ustedes, ya han editado, que es en Riga también, sí. Y que me comentaba usted que ahora tienen intención también de ampliar esta colección con el resto de países bálticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, este año que viene, si Dios quiere, queremos ir ya a la parte de Vilna, lo que es Lituania, a recorrer Lituania, para ya cerrar la trilogía de los 3 países bálticos. ¿Y qué papel jugó, ahora haciendo un poco de retrospectiva de historia, qué papel jugó realmente nuestro país en ese conflicto bélico, en esa Segunda Guerra Mundial? Bueno, uno de los grandes papeles que jugó es que, gracias a la división española de voluntarios, no era una unidad militar enviada por Franco, era una unidad que se creó ad hoc con voluntarios para ir a combatir a Rusia contra el comunismo. Entre otras cosas, no entramos en la Segunda Guerra Mundial, lo cual, podríamos debatir si eso fue bueno o fue malo, ¿no? Pero creo que fue una de las cosas más importantes. Luego tengan en cuenta que no se entiende la División Azul, no se puede entender la División Azul sin la Guerra Civil. La División Azul es una continuación de esa guerra civil. Unos, vamos a llamarle, para reunirlos a todos, el bando republicano,
los que quisieron y pudieron siguieron combatiendo en Europa, sobre todo en Francia, algunos en Inglaterra y tal, y los que estaban en el bando nacional siguieron combatiendo voluntariamente en el frente del Este, contra el comunismo, insisto, al que culpabilizaban. El aparato de propaganda del régimen lo supo jugar muy bien, ¿no? La condena de Serrano Suñer de Rusia es culpable, semánticamente es un error, debería haber dicho el comunismo el culpable, no Rusia. Impulsó que una gran parte de la juventud española se alistara. Cuando se crea en junio del 41, se crea la División Azul, sobraban voluntarios para hacer otra división más, ¿eh? Y ya estamos hablando de unos 17, 18.000 hombres. Pues sobraba gente para hacer otra división más. ¿Y qué opinión tiene usted como experto, ¿no?, en esta época de la historia, de este revisionismo constante, ¿no?, que estamos viviendo de la historia, de nuestra propia historia, ¿no?, la española, de lo que pasó en esos años, en la guerra civil, en los años posteriores, que hemos visto que se han aprobado también leyes como la Ley de Memoria Democrática, en la que parece que solamente hubo un bando que hay que reparar, ¿no? Es decir, ¿qué opinión tiene de esta deriva y de ese revisionismo, como digo, de la historia de nuestro país, incluso de la historia a nivel europeo, y de ese conflicto también bélico, ¿no? Bueno, yo no he caído en la inocencia de pensar que esto es debido a la casualidad, al destino. No, esto es una estrategia de la izquierda muy clara, muy definida, de intentar dar una versión muy maniquea de lo que es nuestra historia. Este es el último libro en el que he participado, pero yo ya tengo una trayectoria, tengo 15 libros publicados en solitario, de los cuales he abarcado desde las campañas de ultramar, los Baleares en Cuba, en Filipinas, etcétera, como también sobre la guerra civil. Hice un libro bastante extenso sobre la guerra civil en Menorca, sobre los hechos que ocurrieron en Menorca, también sobre unos pequeños hechos que ocurrieron en Cabrera. Y a lo largo de toda mi investigación y de intentar mostrar el resultado de mis investigaciones, te das cuenta que está hoy en día todo muy manipulado, sobre todo, que para mí es lo peor de todo, como muy controlado, ¿no? No voy a ponerme orwelliano, pero sí es verdad que hay un intento de creación de lo que fue, de un nuevo relato, una neohistoria que pretenden imponernos, donde hay unos muy malos y unos muy buenos. Yo esto le llamo el síndrome de la película de indios. Yo recuerdo cuando era niño, si un vaquero le pegaba un tiro y caían 4 indios muertos, te daba igual. Si era el vaquero el que era herido con una flecha, era un drama, ¿no? Pues esto es lo que está pasando. Es como si los que hubieran muerto, por ejemplo, el tema que yo más he trabajado, el tema de Menorca, en una sola noche asesinaron a 80 y pico jefes y oficiales. Asesinaron, no fusilaron, ¿eh? Asesinaron a 80 y pico jefes y oficiales. Por mucho que lo quieran camuflar, por mucho que quieran decir que fue un grupo de incontrolados, por mucho que quieran decir que fue producto de un momento, aquello fue un plan muy claro, muy establecido, muy controlado de asesinato y exterminación de una casta muy leninista todo, ¿no? Vamos a cargarnos a la Iglesia, vamos a cargarnos a toda la oficialidad del ejército y vamos a hacer un nuevo orden. De hecho, bueno, hemos visto también cómo hace un año y pico se produjo en el Parlamento un hecho lamentable, ¿no? Y criticable, ¿no? Por parte de todos, que fue cuando se mostraba esta fotografía por parte de una diputada del Partido Socialista, ¿no? De uno de esos rollos del Molinar, que, sí. Bueno, usted imagino que en sus libros, sobre todo cuando se refería a Menorca, pues ha debido, o conoce perfectamente, porque fue su pareja uno de los responsables de algunas de esas matanzas a las que usted se está refiriendo en Menorca, ¿no? Sí. De hecho, fue tal el tema que los suyos propios se lo quitaron de encima, ¿eh? Él fue, ¿cómo se llamaba? La memoria me juega malas pasadas. Aurora Picornell, que no, es sabadona. La pareja. Ah. La memoria me juega malas pasadas. Bueno, pues ahora no recuerdo el nombre. Ahora lo podemos buscar, sí. Sí, el nombre un poco. Él fue uno de los causantes de los linchamientos y asesinatos del Atlante, el buque prisión Atlante, que el 18 de noviembre del 36
sacaron a una serie, a una relación que ya llevaban confeccionada, o sea que de improvisado nada, los asesinaron en el puerto. Aquello fue tan escandaloso para la sociedad menorquina, que estaba muy al margen de todo esto, fue tan escandaloso que el día siguiente esas mismas personas, con esa misma persona a la cabeza, que ahora no consigo recordar el nombre, Heriberto Quiñones, hizo otra saca y se los llevaron al cementerio de Descastell y allí los asesinaron. Por suerte, hubo un tercer día y por suerte había cambiado la guardia. Fíjese qué cosa más sencilla, simplemente había cambiado la guardia. Y el suboficial que estaba al mando de esa guardia en el buque, con sus soldados, su pelotón en el buque, dejó muy claramente que al que intentara entrar en el buque, dispararían contra él. Se acabó. No hubo más matanzas. Eso quiere decir que las dos anteriores se podían haber evitado. Y este es Heriberto Quiñones, ¿eh? A mí una persona en una ocasión me quiso justificar sus crímenes diciendo que era por la venganza de que habían asesinado a su mujer, porque a su mujer no la fusilaron, la asesinaron. Que las cosas hay que decirlas también como son, para unos y para otros, ¿no? Esa mujer no tenía que haber sido asesinada. Pero bueno, que él hacía todo... Ni esa ni ninguna. Ni ninguna. Mujer o hombre. Nos entendemos. Sí. Por eso yo siempre empleo los términos que corresponden. Nunca empleo el término fusilamiento. Fusilamiento es consecuencia de todo un proceso legal. Cuando no existe ese proceso legal, no es fusilamiento, es asesinato, ¿no? Entonces, decían que Heriberto Quiñones había hecho esto por venganza de lo que le habían hecho a su mujer. Mire usted, lo de su mujer fue al año siguiente. El asesinato de su mujer fue al año siguiente. Cuando él hizo esto, simplemente estaba obedeciendo las directrices que tenía, digamos, por parte de la Unión Soviética. Juan Negreira, muy interesante, esta tarde a las 7:30 en la Biblioteca Pública Can Salas, la presentación de este libro, Contra el comunismo, la Legión Azul en Estonia. No sé si los que vayan a asistir a esta presentación nos puede hacer un poco de spoiler, no sé si hay algo de lo que no hayamos hablado y que vayan a conocer en esa presentación. No, simplemente será una charla, porque no es una conferencia de una media hora donde voy a explicar, en primer lugar, el motivo de llevar a cabo estos trabajos, de publicar estos libros, el viaje en sí, que es donde se desarrolla toda la labor de investigación, y un poco lo que van a encontrar en cada uno de estos libros, y evidentemente dar oportunidad al público que venga a preguntar lo que quiera saber o quiera ampliar. Como conocedor del comunismo de Rusia, nos tenemos que preocupar con lo que está pasando actualmente, no ya hace 3 años esta invasión de Ucrania, sino estos movimientos que estamos viendo últimamente, aviones que violan el espacio aéreo de la OTAN, que pasan por encima de Polonia, estos países bálticos incluso que están muy cerquita, efectivamente, que hacen frontera con la Unión Soviética. Hay que preocuparse. Bueno, aunque pueda parecer un poco paradójico, para mí bueno, no la primera, pero bueno, podríamos decir casi la primera víctima de todo esto es el propio pueblo ruso. De nuevo, es el propio pueblo ruso víctima de un gobierno, vamos a llamarle así, que está llevando a cabo esa guerra criminal contra el pueblo de Ucrania, que es la segunda vez que Ucrania, digamos de forma importante, ha sido muchas más veces, pero no hay que olvidar que en la época de Stalin se practicó el famoso Holodomor, no sé si hay gente que lo sabe, donde Stalin condenó por hambre a toda Ucrania y murieron más de 1 millón de personas de hambre. Hay que entender que muchos de los ucranianos, sus abuelos les hablaron los abuelos que sobrevivieron les hablaron de esto. Pero yo también quiero romper una lanza en favor del pueblo ruso, que está viendo que sus hijos van a morir a una guerra, desde un punto de vista humano, absurda, ¿no? Siglo XXI y seguimos con lo que seguimos. Muy bien, pues ya lo saben ustedes, si les apetece conocer esta historia, la historia de la Legión Azul, conocer algo más, esta tarde en la Biblioteca de Can Salas, Biblioteca Pública, a partir de las 7:30, podrán escuchar ustedes al señor Juan Negreira versar sobre este libro Contra el comunismo, la Legión Azul en Estonia.
Señor Negreira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido usted muy amable. Que sea todo un éxito este libro y los que están editando sobre esta materia y que tengan muy buen día. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a usted.